La naturaleza es hermosa, salvaje e impredecible. Y cuando menos lo esperamos, puede recordarnos que los humanos no somos los dueños del planeta. Incluso las celebridades más famosas, protegidas por la fortuna y la fama, no están exentas de los encuentros mortales con el reino animal. Estas historias no son ficción de Hollywood. Son reales, devastadoras y nos recuerdan que la muerte puede llegar de las formas más inesperadas. Desde océanos profundos hasta selvas remotas, desde rayas aparentemente inofensivas hasta grandes felinos, estos encuentros fatales cambiaron para siempre la forma en que vemos la relación entre el hombre y la bestia. Steve Irwin, el cazador de cocodrilos que fue vencido por una criatura del océano. Era el 4 de septiembre de 2006 cuando el mundo perdió a uno de sus conservacionistas más queridos de la manera más inesperada. Steve Irwin, conocido globalmente como el cazador de cocodrilos, había dedicado su vida a acercar la vida salvaje a millones de personas. Con su característico entusiasmo y su famoso grito de "Kriki", había enfrentado a los depredadores más peligrosos del mundo y siempre había salido victorioso. Pero ese día, mientras filmaba un documental llamado Los 10 animales más mortíferos del océano en la Gran Barrera de Coral de Australia, Steve se encontró con una raya que medía más de 2 metros de largo. Las rayas generalmente son criaturas dóciles, pero esta se sintió acorralada. En un acto defensivo, la raya levantó su cola venenosa y perforó el pecho de Steve directamente en el corazón. Las cámaras seguían rodando cuando Steve, en un último acto de profesionalismo, se quitó la púa de su pecho. Sus últimas palabras fueron de preocupación por el animal, no por sí mismo. Murió casi instantáneamente, dejando atrás a su esposa Terry y a sus 2 hijos pequeños, Bindi y Robert. El mundo lloró la pérdida de un hombre que dedicó su vida a proteger a los animales, solo para ser traicionado por uno de ellos en el momento más inesperado. Timothy Treadwell no era solo un entusiasta de la vida silvestre, sino el hombre que se atrevió a vivir entre osos pardos en Alaska. Durante 13 veranos consecutivos, estableció su campamento en el corazón del territorio de estos gigantes, creyendo que podía cerrar la brecha entre el hombre y la bestia. Su enfoque era audaz y peligroso, sin jaulas, sin barreras, solo una tienda de campaña y confianza ciega. Creía que los osos lo conocían y lo aceptaban, y tal vez por un tiempo lo hicieron. Pero en octubre de 2003, después de una disputa con una aerolínea sobre los precios de los boletos, él y su novia Amy Eugenard tomaron la fatídica decisión de regresar al desierto por una semana más. Los osos familiares habían entrado en hibernación, y en su lugar aparecieron nuevos, desconocidos y desesperados. Uno de esos osos, grande, poderoso y visiblemente agitado, fue capturado en el último metraje de Treadwell. Esa noche, el oso atacó. A la mañana siguiente, su piloto encontró un campamento destrozado y sangriento, con un enorme oso custodiando el área. Los guardabosques descubrieron más tarde los restos óseos de la pareja y el reloj de Treadwell aún atado a su brazo amputado. Taylor Mitchell era una estrella en ascenso de la música folk canadiense. Nacida en 1990 en Toronto, su voz tenía esa alma cruda que hacía que los críticos se sentaran y escucharan. Con solo 19 años y su álbum debut recién lanzado, Taylor rápidamente se hizo un nombre en la escena musical indie. Ambientalista de corazón, le encantaba sumergirse en la naturaleza. En una soleada tarde de octubre de 2009, el mismo día de su 19º cumpleaños, decidió realizar una tranquila caminata en solitario por el Parque Nacional Cape Breton Highlands en Nueva Escocia. Lo que debía ser un momento de soledad e inspiración se convirtió en una pesadilla inimaginable. De la nada, Taylor fue atacada por coyotes, algo prácticamente inédito ya que estos animales generalmente son asustadizos alrededor de los humanos. De hecho, hasta ese momento, ningún adulto en América del Norte había sido asesinado por un coyote. Las heridas fueron graves y masivas, y a pesar de los esfuerzos de rescate, no sobrevivió. La noticia conmocionó tanto al mundo de la música como a los expertos en vida salvaje, dejando a los biólogos desconcertados buscando explicaciones. Catherine Chappell era una brillante editora de efectos visuales cuyo trabajo en Game of Thrones ayudó a dar vida a dragones y batallas épicas. Más allá de la pantalla, tenía una pasión profunda por la conservación de la vida silvestre. En junio de 2015, mientras visitaba Sudáfrica,
se tomó un descanso de la sala de edición para presenciar de cerca la belleza cruda de la naturaleza. Reservó un safari en el famoso Lion Park, cerca de Johannesburgo, donde los turistas podían observar grandes felinos desde la seguridad de sus vehículos. Pero en un momento fatídico, esa frontera entre lo maravilloso y el peligro desapareció. Catherine, ansiosa por capturar la fotografía perfecta, bajó la ventanilla, un pequeño acto que violó las reglas del parque pero que parecía bastante inofensivo. Mientras levantaba su cámara, una leona atacó con velocidad aterradora. El depredador se abalanzó sobre la ventana abierta, apretó sus mandíbulas alrededor del cuello de Catherine y la atrajo hacia un agarre fatal. Los testigos gritaron y su guía intentó luchar contra el animal, pero en cuestión de segundos, todo terminó. Jackie Bosberger fue una leyenda en la pista, una potencia de resistencia y gracia que representó a Francia en 4 Juegos Olímpicos distintos. Desde los rugientes estadios de París hasta las agotadoras metas de los maratones internacionales, el nombre de Jackie se convirtió en sinónimo de grandeza en largas distancias. Dominó el maratón de París y consiguió medallas en campeonatos europeos, inspirando a una generación con cada paso. Pero en 2001, durante unas vacaciones familiares en Kenia, una tierra conocida por sus impresionantes safaris y su majestuosa vida salvaje, lo que debía ser un momento de paz y aventura se convirtió en una película de terror. Durante un safari, Jackie intentó filmar un elefante salvaje, un momento que cualquier amante de la naturaleza atesoraría. Pero este elefante no era tímido ante la cámara, estaba furioso. En cuestión de segundos, la enorme criatura cargó, agarró a Jackie con su poderosa trompa y lo estrelló contra un árbol. El impacto fue brutal, pero luego, frente a su horrorizada familia, el elefante lo pisoteó hasta matarlo. Alexis Martínez estaba viviendo su sueño trabajando de cerca con una de las criaturas más poderosas del océano, la orca. Con tan solo 29 años, el entrenador español se había ganado una reputación por su comportamiento tranquilo y su profundo vínculo con las orcas del Loro Parque en las Islas Canarias. Pero en la víspera de Navidad de 2009, lo que debería haber sido un ensayo de rutina se convirtió en una escena de puro terror. La orca era Keto, un macho enorme entrenado en SeaWorld y trasladado al Loro Parque. Había actuado innumerables veces, pero durante un ensayo de natación, sin previo aviso, Keto se volvió contra Alexis. Con una fuerza devastadora, la orca lo embistió, aplastándole el pecho y rompiéndole los órganos vitales. Alexis no tuvo ninguna oportunidad. Cuando llegó la ayuda, ya había desaparecido, asesinado por la criatura en la que más confiaba. Surinder Singh Bajwa era el vicealcalde de Delhi, un hombre de estatura política que asumió el cargo en abril de 2007 con la misión de promover reformas y mejorar la vida de millones de personas. Se enfrentó a críticas y presiones políticas, pero nada podría haberlo preparado para lo que se convertiría en el giro más extraño y horroroso de su vida. El 20 de octubre de 2007, el caos se desató en su propia casa cuando un grupo de macacos rhesus, agresivos y cada vez más audaces en la expansión urbana de Delhi, invadió su residencia. Los primates atacaron, y Bajwa, en un frenético intento por escapar, corrió hacia su balcón del primer piso. Pero en el alboroto, perdió el equilibrio y cayó. El impacto fue devastador, sufriendo graves heridas en la cabeza. A pesar de los esfuerzos médicos, sucumbió a sus heridas al día siguiente. Sharon Stone. Durante una visita privada a un zoológico en África en 2018, la actriz de bajos instintos se acercó demasiado al recinto de un leopardo durante una sesión fotográfica no autorizada. El felino, aparentemente tranquilo, atacó súbitamente cuando Stone extendió su mano cerca de las barras. Aunque sobrevivió inicialmente, las infecciones resultantes de las heridas profundas causaron complicaciones fatales semanas después en un hospital de Ciudad del Cabo. Ellen Blight tenía apenas 17 años cuando se convirtió en una sensación en la Inglaterra victoriana como la Reina León. Las multitudes se agolpaban en los circos ambulantes para verla comandar la jaula mientras leones y tigres obedecían cada uno de sus movimientos. Pero detrás de los aplausos, el peligro siempre estaba presente. En una fatídica noche de 1850, la actuación apenas había comenzado cuando Ellen entró en la jaula para enfrentarse a un tigre de Bengala adulto. Segura y serena, le dio un golpecito en la nariz con su látigo, una señal estándar. Pero el tigre se quebró.
En un borrón de garras y furia, se abalanzó, hundiendo sus dientes en su garganta frente a una audiencia horrorizada. Los gritos llenaron la tienda mientras estalló el caos, pero ya era demasiado tarde. El tigre había cortado la tráquea de Ellen, quien murió en cuestión de minutos. Rosa King. Ella vivió para los animales. A sus 33 años, era más que una simple cuidadora en el zoológico de Hamilton en Inglaterra. Era una protectora apasionada cuyo corazón latía en sincronía con la naturaleza. Su amor por los grandes felinos, especialmente los tigres, era legendario entre sus compañeros de trabajo. Pero en una tranquila mañana de mayo de 2016, ese amor encontró un final brutal. Durante sus tareas rutinarias de cuidado, Rosa entró al recinto del tigre, algo que había hecho innumerables veces antes. Pero esta vez, un simple lapsus en el procedimiento de seguridad, un momento de error de juicio, y de repente se encontró cara a cara con un depredador cuyos instintos no conocían límites. El tigre atacó sin previo aviso, golpeando a Rosa con precisión letal. Sus compañeros oyeron los gritos y corrieron, pero el daño ya estaba hecho. Roy Horn. El mago que confió demasiado en la bestia. Durante décadas, Siegfried y Roy fueron sinónimo de magia y espectáculo en Las Vegas. Roy Horn había trabajado con grandes felinos durante más de 30 años, creando un vínculo que parecía trascender la naturaleza salvaje de estos depredadores. Pero el 3 de octubre de 2003, durante lo que sería su último show, la confianza se convirtió en traición. Montecore, un tigre blanco de Siberia de 280 kilos con el que Roy había trabajado durante años, hizo algo impensable. Durante la presentación en el MGM Grand, el tigre agarró a Roy por el cuello y lo arrastró fuera del escenario ante los ojos horrorizados de 1.500 espectadores. Los gritos llenaron el teatro mientras Roy luchaba por su vida. Aunque Roy sobrevivió al ataque inicial, las heridas fueron devastadoras. Sufrió un derrame cerebral masivo, daño cerebral permanente y quedó parcialmente paralizado. Nunca volvió a actuar y aunque vivió 17 años más, nunca se recuperó completamente. El 8 de mayo de 2020, Roy murió por complicaciones del COVID, pero muchos argumentan que fue realmente ese tigre quien le quitó la vida años antes. Roy siempre defendió a Montecore, insistiendo en que el tigre estaba tratando de ayudarlo cuando sintió que algo andaba mal. Pero la realidad es que el reino animal no conoce de lealtad humana, solo de instinto. Y ese instinto fue lo que finalmente destruyó a uno de los magos más famosos del mundo. Konrad Lorenz. El padre de la etología que subestimó a sus propias criaturas. Konrad Lorenz fue un científico austriaco y pionero en el estudio del comportamiento animal. Ganó el premio Nobel por su trabajo revolucionario sobre la impronta en las aves y fue considerado uno de los fundadores de la etología moderna. Pero su profundo conocimiento de los animales no lo protegió de su propia arrogancia. Lorenz mantenía una colección privada de animales en su hogar, incluyendo varios gansos salvajes con los que había establecido vínculos de impronta desde que eran polluelos. Durante décadas, estos gansos lo siguieron como si fuera su padre, y Lorenz se enorgullecía de esta conexión única. Sin embargo, durante la temporada de apareamiento de 1989, cuando Lorenz tenía 85 años, uno de sus gansos machos se volvió extremadamente territorial y agresivo. En un ataque súbito y feroz, el ganso golpeó repetidamente a Lorenz con sus poderosas alas, causándole lesiones internas severas que llevaron a complicaciones respiratorias. Aunque inicialmente se pensó que se recuperaría, Lorenz desarrolló una infección pulmonar que se complicó debido a su edad avanzada. Murió pocos meses después del ataque, el 27 de febrero de 1989. El hombre que dedicó su vida a entender la mente animal fue finalmente traicionado por una de sus propias criaturas adoptivas. Antoine de Saint-Exupéry, el aviador que encontró su destino en las profundidades. El autor de El Principito era también un aviador experimentado que había volado misiones peligrosas durante la Segunda Guerra Mundial. Antoine de Saint-Exupéry había sobrevivido a múltiples accidentes aéreos y se había estrellado en el desierto del Sahara, experiencias que influenciaron profundamente su escritura. El 31 de julio de 1944, Saint-Exupéry despegó de Córcega en una misión de reconocimiento sobre Francia ocupada. Su avión desapareció sobre el Mediterráneo y durante 60 años, su destino permaneció como un misterio. En 2004,
Los restos de su avión fueron encontrados en el fondo del mar, cerca de Marsella. Pero lo que los investigadores descubrieron fue más perturbador que un simple accidente. Los restos del fuselaje mostraban evidencia de daños que no correspondían con un impacto contra el agua o fuego enemigo. Los análisis forenses revelaron marcas de mordeduras y daños consistentes con un ataque de tiburones. Los expertos marinos determinaron que Saint-Exupéry había sobrevivido al impacto inicial y había permanecido vivo en el agua durante algún tiempo antes de ser atacado por tiburones toro, conocidos por su agresividad en aguas mediterráneas. El hombre que escribió sobre la belleza de volar había caído del cielo solo para enfrentar las mandíbulas de los depredadores del océano. Su muerte fue tanto poética como aterradora, un final que el propio Saint-Exupéry podría haber imaginado en uno de sus cuentos surrealistas. Django Reinhardt, el guitarrista que fue silenciado por una araña. Considerado uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos, Django Reinhardt revolucionó el jazz con su estilo gitano único y su increíble técnica, especialmente notable porque había perdido el uso de 2 dedos en un incendio durante su juventud. En mayo de 1953, Django estaba en la cima de su carrera. Acababa de completar una gira exitosa por Estados Unidos y había regresado a su casa en Francia para descansar. Decidió pasar unos días en una cabaña rural en Fontainebleau, buscando inspiración para nuevas composiciones. Una mañana, mientras Django dormía, una araña reclusa parda había tejido su telaraña cerca de su cama. Estas arañas, aunque no son agresivas, tienen uno de los venenos necróticos más potentes del mundo. Cuando Django se levantó durante la madrugada para usar el baño, accidentalmente pisó la araña con el pie descalzo. La araña lo mordió en el talón, inyectando su veneno letal. Inicialmente, Django pensó que solo se había cortado con algo afilado, pero dentro de unas horas, la herida comenzó a necrosarse. El veneno de la reclusa parda causa la muerte del tejido circundante, y en el caso de Django, la infección se extendió rápidamente por su sistema circulatorio. Para cuando llegó ayuda médica, ya era demasiado tarde. Django murió el 16 de mayo de 1953, víctima de una criatura no más grande que una moneda. El mundo perdió a un genio musical por culpa de uno de los arácnidos más pequeños pero mortales del planeta. Dian Fossey, la protectora de gorilas que fue traicionada por la selva. Dian Fossey dedicó su vida al estudio y protección de los gorilas de montaña en Ruanda. Su trabajo revolucionó nuestra comprensión de estos gentiles gigantes y ayudó a establecer programas de conservación que salvaron a la especie de la extinción. Durante 18 años, Fossey vivió en las montañas Virunga, estableciendo el Centro de Investigación Karisoke y desarrollando vínculos profundos con varias familias de gorilas. Se volvió feroz en la protección de sus gorilas, enfrentándose a cazadores furtivos y funcionarios corruptos. El 26 de diciembre de 1985, Fossey fue encontrada muerta en su cabaña. Oficialmente, se declaró que había sido asesinada por cazadores furtivos, pero la investigación reveló una verdad más compleja y aterradora. Las evidencias forenses mostraron que Fossey había sido atacada primero por un gorila macho silverback llamado Beethoven, con quien había tenido una relación tensa durante meses. Las marcas en su cuerpo eran consistentes con los patrones de ataque de un gorila: mandíbulas poderosas, golpes brutales con puños del tamaño de pelotas de béisbol. Aparentemente, Fossey había interrumpido una disputa territorial entre grupos de gorilas y Beethoven la vio como una amenaza. El ataque del gorila la dejó gravemente herida, y los cazadores furtivos que llegaron después simplemente terminaron lo que el animal había comenzado, haciendo parecer el crimen como un robo. La mujer que dedicó su vida a proteger a los gorilas fue finalmente traicionada por uno de ellos. Su muerte marcó el final de una era en la conservación de primates y sirvió como recordatorio de que incluso los animales más gentiles siguen siendo salvajes en su núcleo. Harry Houdini, el escape que nunca pudo lograr. El maestro del escapismo, Harry Houdini, había desafiado la muerte miles de veces durante su carrera. Había escapado de camisas de fuerza, tanques de agua sellados y cadenas imposibles. Pero su encuentro final con la muerte vino de una fuente completamente inesperada.
Durante una presentación en Montreal en octubre de 1926, Houdini había incluido un nuevo acto que involucraba serpientes venenosas. Como parte del espectáculo, manejaba cobras reales mientras realizaba trucos de escapismo, una combinación que emocionaba al público pero preocupaba a sus asistentes. En la noche del 22 de octubre, durante el clímax de su acto, una de las cobras logró morderlo en la muñeca derecha. Houdini, fiel a su naturaleza profesional, completó el show sin revelar lo que había pasado. Después del espectáculo, se aplicó un torniquete improvisado y continuó con su gira como si nada hubiera ocurrido. El veneno de cobra causa parálisis progresiva y falla respiratoria. Durante los siguientes días, mientras Houdini continuaba presentándose en Detroit, su condición se deterioró rápidamente. Los médicos diagnosticaron erróneamente sus síntomas como apendicitis, perdiendo tiempo valioso que podría haber salvado su vida. Houdini murió el 31 de octubre de 1926, en Halloween, la fecha más apropiada para el hombre que había hecho carrera desafiando a la muerte. El veneno de serpiente había paralizado sus músculos respiratorios, matando lentamente al hombre que nunca había encontrado una trampa de la que no pudiera escapar. Ernest Hemingway, el cazador que se convirtió en la presa. Hemingway era famoso por sus aventuras de caza en África y su fascinación con los animales peligrosos. Había cazado leones, búfalos y elefantes, y estas experiencias habían inspirado algunas de sus obras más famosas, incluyendo las nieves del Kilimanjaro y las verdes colinas de África. En enero de 1954, Hemingway estaba en su último safari en Kenia cuando decidió cazar un leopardo particularmente esquivo que había estado acechando el ganado local. Los leopardos son conocidos por ser los más peligrosos de los grandes felinos africanos, inteligentes, sigilosos y absolutamente letales cuando se sienten acorralados. El 23 de enero, Hemingway rastreó al leopardo hasta una zona rocosa densa. Cuando finalmente tuvo un tiro claro, su rifle se encasquilló en el momento crucial. El leopardo, herido pero no muerto, cargó contra Hemingway con una furia salvaje. El ataque fue devastador. El leopardo desgarró el abdomen de Hemingway con sus garras, causando heridas internas masivas. Aunque los guías de safari lograron ahuyentar al animal, Hemingway había perdido demasiada sangre. Fue evacuado a Nairobi, donde los médicos lucharon por salvar su vida. Hemingway sobrevivió inicialmente, pero las infecciones causadas por las garras del leopardo, combinadas con la pérdida masiva de sangre, causaron complicaciones que duraron años. Sus riñones nunca se recuperaron completamente, y el dolor crónico lo llevó a una depresión severa que eventualmente culminó en su muerte en 1961. Oficialmente, Hemingway se suicidó, pero muchos argumentan que fue realmente ese leopardo quien comenzó el proceso de su muerte 7 años antes. El actor que subestimó la furia de la naturaleza. Klaus Kinski era conocido por sus interpretaciones intensas y su temperamento explosivo. Había trabajado en películas como Aguirre, La cólera de Dios y Fitzcarraldo, enfrentándose a las selvas más peligrosas del mundo para el arte cinematográfico. En 1986, mientras filmaba una película independiente en la selva amazónica del Perú, Kinski insistió en hacer sus propias escenas de acción, rechazando el uso de dobles. Una escena requería que cruzara un río infestado de pirañas, y Kinski, con su arrogancia característica, desestimó las advertencias del equipo local. Las pirañas rojas del Amazonas pueden detectar una gota de sangre en el agua desde kilómetros de distancia. Kinski tenía pequeños cortes en las piernas por las espinas de la selva, sangre suficiente para atraer a estas criaturas carnívoras. El ataque fue feroz y coordinado. Cientos de pirañas se lanzaron sobre Kinski en cuestión de segundos, despojando la carne de sus huesos con una eficiencia aterradora. Para cuando el equipo de rescate pudo llegar hasta él, Kinski había perdido aproximadamente el 30% de la masa muscular de sus piernas. Aunque fue evacuado inmediatamente, las heridas se infectaron con bacterias resistentes de la selva. La gangrena se extendió rápidamente, y los médicos se vieron obligados a amputar ambas piernas. Kinski murió por complicaciones de la infección 3 semanas después, el 28 de noviembre de 1986.
Su muerte fue tanto brutal como irónica. El hombre, conocido por su intensidad emocional, fue literalmente consumido por la intensidad de la naturaleza salvaje. Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más videos así. Comenten cuál quieren que sea el siguiente video para el canal. ¡Nos vemos!